Y yo, visto desde hoy, tengo como la impresión de que fue como la despedida de su pueblo. Y su despedida fue bendiciéndonos. A mí me toca muy profundamente porque he podido tratarle en estos 12 años de tener al menos una o dos reuniones, audiencias privadas de trabajo, de sentarnos en una mesa para hablar, anteriormente para hablar sobre Panamá, donde yo era nuncio, y estos últimos 7 años y medio para hablar sobre Ecuador. Y he podido conocerle de cerca y saber lo que piensa sobre tantas cosas y tantos criterios que me ha ido dando para poder ser su representante en este país con la misma actitud, con el mismo tono, con la misma entrega, con la misma invitación a ser una iglesia en salida, que no se cierra en sí misma, que se acerca a los sufrimientos de nuestra gente, que está cercana. Es un momento en que uno siente como que ha perdido un padre. Pero yo también, hablando esta mañana con algunas personas, me decían, es que el mundo ha perdido un padre. Porque no eran muchas las personas que le podían hablar con esa fuerza moral a este mundo nuestro, a veces despistado, a veces poniendo acentos en cosas que no nos ayudan tanto. Estamos en esta casa, que fue la casa de él en el año 2015. Él estuvo aquí 3 días. Y en esos días nos dejó unos mensajes importantes y nos invitó, yo quiero subrayar una cosa, que invitó a que los ecuatorianos seamos hermanos, a que reconozcamos que pensamos distinto, pero eso no nos hace enemigos. Y solo siendo hermanos, solo desde esa fraternidad viviremos con esperanza y construiremos el Ecuador que todos nos merecemos. Una cosa que esta mañana cuando oí la noticia, era muy temprano, eran las 3 de la mañana acá, recordaba que ayer, 20 de abril, justo el día que se despedía de todos, era el día de la Dolorosa del colegio. Y yo recuerdo con mucho cariño que cuando el Papa me nombró nuncio en Ecuador y pasé por Roma para tener un largo coloquio con él y que me diera, digamos, instrucciones, me dijera lo que él quería y lo que él esperaba de mi servicio en Ecuador, cuando estábamos sentándonos me dice, quiero que sepas que rezo todos los días por Ecuador. Y a mí me sorprendió mucho, pero ¿eso cómo es, Santo Padre? Me dice, sí, porque yo, cuando era provincial de los jesuitas en Argentina, hice un acuerdo con el provincial de los jesuitas en Ecuador y nos intercambiábamos los estudiantes y yo tenía que ir a ver cómo iban ellos y hablar con sus formadores, y allí descubrí la devoción de la Dolorosa del colegio y tengo una imagen en mi breviario y todos los días cuando termino de rezar el breviario rezo la oración por Ecuador, que está a la vuelta, le doy un beso a la Virgen y la guardo. Y yo me quedé impresionado y le dije, pero Santo Padre, ¿yo eso puedo decirlo en público? Y me dijo, es la verdad. Pero después fui viendo que era solo una señal de las muchas que me dio de que él le tenía un cariño muy especial a este país. No por nada fue el primer país de Latinoamérica donde él organizó, cuando organizó el primer viaje, organizó que comenzara por Ecuador, siguiera por Bolivia, terminara en Paraguay. Es verdad que había hecho el viaje a Brasil, que estaba organizado ya por el Papa Benedicto, y ahí no tuvo opción. Pero cada vez que yo me encontraba con él, con la memoria que tenía, una memoria de elefante, y recordaba hechos, personas, cosas, situaciones, con mucho cariño. Yo creo que este país estaba en su corazón y que lo mejor que podemos hacer en este momento es unirnos en esa oración por él, pedirle al Señor para él el descanso eterno y yo casi confiarnos también a que él interceda ante el Señor por nosotros. Me parece que es una oración que debe ser agradecida porque nos ha enseñado tantas cosas, nos ha dicho tantas cosas, le debemos tanto. Yo les invitaría a los ecuatorianos a que vayan a googlear y busquen los mensajes que el Papa nos dio cuando estuvo en Ecuador. Van a ver que les va a enriquecer. De nuevo les agradezco su cercanía, les anuncio que vamos a abrir un libro de condolencias aquí en la Nunciatura
que podrá ser firmado por quien quiera venir. También vamos a aceptar condolencias a nivel virtual, de cartas, que las pondremos junto con las demás. Y con los obispos ecuatorianos tenemos que reunirnos ahora para ver en qué momento se hace el funeral del Ecuador por el Papa Francisco. Se lo comunicaremos a tiempo para que podamos unirnos todos. Monseñor, ¿viaja algún delegado ecuatoriano tal vez a Roma para los funerales como delegado ecuatoriano? Quien va a tener que viajar como cardenal es el arzobispo de Guayaquil y presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que fue hecho cardenal en el último consistorio en el mes de diciembre. Y él tiene que participar en las reuniones previas al cónclave y en el cónclave que elegirá. En cambio, los que estamos aquí tenemos que ocuparnos de que celebremos aquí, más que irnos a Roma. En Roma, yo bromeo siempre, digo que en Roma pueden hacer las cosas sin nosotros, pero en Ecuador tenemos que estar nosotros para acompañar a este pueblo que ora por el Papa. ¿Se tendrá prevista una iglesia, un templo donde se hagan también los funerales del Papa aquí en el Ecuador? A eso me refiero, estamos teniendo que reunirnos para ver cuál es el lugar que se adapta más y cuál es la fecha, porque tengan presente que estamos en unas fechas difíciles. Ayer, domingo de Pascua, termina la Semana Santa, pero para la liturgia de la Iglesia hasta el domingo próximo es el día de Pascua. Es un día que dura 8 días, por lo cual tenemos que ver cómo encajar las cosas. Pero son cosas más bien técnicas, les avisaremos a su debido tiempo donde los fieles que quieran unirse a esta oración podrían venir. Monseñor, mientras se define precisamente esto, ¿en dónde, no sé si se harán misas en honor al Papa Francisco durante estos días, mientras obviamente ustedes definen estas actividades? Obviamente se le va a recordar prácticamente en todas las parroquias. Yo no imagino una parroquia en la que hoy, sabiendo ya la noticia, no se haya celebrado la misa esta mañana por el Papa o esta tarde, si tienen misa vespertina. Es obvio que es el Padre y oraremos por él. Pero también es verdad que tenemos que marcar un momento que sea como el funeral de Ecuador por el Papa Francisco. Monseñor, ahora con su fallecimiento se inicia ya la sede vacante en la que se elige un nuevo sucesor en el Ecuador y quién va a participar. Bueno, son varias cosas. Ahora entramos en sede vacante hasta el día en que haya un Papa elegido y acepte y se le presente. Ahí termina la sede vacante. Pero, mientras tanto, son prácticamente 15 días. A partir de mañana comienzan lo que se llaman las congregaciones generales, que todos los cardenales son convocados. También el cardenal Cabrera ya está convocado para mañana, no creo que llegue, pero todos los cardenales son convocados para ir viendo los detalles de estos días. Después se tiene el funeral del Papa y cuando se termina el funeral del Papa empieza lo que se llama en Roma los Novem Diales, 9 días de oración por el Papa difunto. Y al terminar los 9 días comienza el cónclave. Y en el cónclave entran solamente los cardenales que en ese día no hayan cumplido 80 años. Alguien que lo cumpliera el día siguiente entrará. Alguien que los haya cumplido ese día o el día anterior no entrará. Y en este momento son como 130, 132. Y estas personas son las que van a ir a votar. Están previstos normalmente 4 votaciones por día. Se hacen dentro de la Capilla Sixtina ante el juicio final de Miguel Ángel y diciendo, juro que estoy votando por aquel que creo que Dios quiere que sea el nuevo Papa. En gran libertad y sin influencia de nadie. Monseñor, en días anteriores se ha dado una lista de los preferiti con respecto a ello. ¿Ha cambiado algo con respecto a eso? La lista de los preferiti, ¿sabes lo que dicen en Roma? En Roma se dice, un dicho popular, quien entra papa, sale cardenal. Porque yo de esas listas no he visto nunca acertar. Por lo cual, el cardenal Bergoglio, él bromeaba que en las casas de apuestas estaban en número 36. Al final, nadie hace campaña, todos están con miedo de ser elegidos. Y al final es el Espíritu Santo el que gobierna la Iglesia. Yo eso no me cabe la menor duda. ¿Todo este proceso tomará qué tiempo más o menos ustedes calculan? No menos de 15 días, porque ahora serán 6, 8 días y luego los 9 diales, los 9 días, 15, 16, 17.
Si pensamos, Papa Juan Pablo II murió un 2 de abril, fue enterrado un 8 de abril y el 19 de abril salía al balcón el Papa Benedicto. En el caso de la elección del Papa Francisco no había habido muerte del Papa precedente, pero la renuncia se actuaba el último día de febrero, 28 de febrero, y él salió al balcón el 3 de marzo, o sea, 15 días. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias.